vamos a comenzar entonces con algo bien simple. ¿Ya? Yo quiero contarles que hace algunos días yo iba por el centro camino al banco y de repente se acercó a mí una persona. Yo en realidad no la conocía, me miró un rato, de eso que uno dice, te conozco, la saludo, no la saludo, y como me sonríe y me dice, hola, ¿no te acuerdas de mí? No, la verdad es que no le dije. Ya, era una mujer como de mi edad, y me dice su nombre, era una compañera de colegio, imagínense qué antigua, de colegio, o sea, pero más de 20, 25 años que yo no la veía. Si ella no me dice, nunca la habría identificado con el nombre que me dice. Era otra persona, no era la adolescente que yo conocí en el colegio, y estaba totalmente cambiada, todavía no logro asimilar la diferencia entre esa persona y la que yo vi en ese momento. Esto es el storytelling. El storytelling es eso. Tomo una parte de una historia, empiezo a meter al interlocutor en lo que yo quiero y lo voy guiando para reflexionar. Avancemos, Dani. El storytelling, yo les decía que no es algo nuevo, ¿ya? Lo toma la publicidad y lo hace suyo, pero la verdad es que el storytelling es muy, muy, muy antiguo, porque el contar historias es parte del ser humano desde siempre. Ya no es algo que nosotros estemos ahora descubriendo, uy, qué entretenido esto contar historias, no, es parte de nuestra forma de ser, del ser humano, de la historia del ser humano, y pasa algo en nuestro cerebro que lo vamos igual a ver un poquito en esta cápsula informativa. Pasemos a la próxima, Dani. Recuérdense cuando era chiquitita, ninguno de nosotros creció sin haber escuchado historias. O en tu casa te contaban historias, o en el colegio te contaban historias, veíamos en la tele cuentos, películas que nos contaban historias, las canciones de niños cuentan historias, las rondas cuentan historias, los juegos cuentan historias. Estamos rodeados en todo momento de historia. Yo les di como ejemplo una stand-up. Las charlas TED tienen historia, las canciones tienen historia, las series que uno ve en televisión, toda la literatura tiene historia, incluso la poesía cuenta historias. Entonces está mucho más cercana a nosotros de lo que creemos. Pasa la próxima, Dani. En el fondo, somos nosotros parte como de los personajes. Fíjense que si ustedes lo miran desde afuera, somos como un personaje lleno de historias, de ficciones, de sucesos que han ido formando parte de lo que nosotros somos. O sea, nuestra cabeza está llena de pequeñas historias que en algún momento nos pueden servir, que hemos escuchado, que hemos leído, que nos han contado, que hemos visto en la tele. Hay muchas, muchas anécdotas de personas, mitos de cosas. Toda nuestra mente está llena de pequeñas historias que podrían servirnos y que podríamos asociar en algún momento con la idea que queremos desarrollar. Pasa a la próxima. Esto es tan antiguo, les decía yo, que ahí tienen ustedes los primeros ejemplos de contar historias. Como no existía el lenguaje, está científicamente demostrado que los grabados en piedra ya eran una manera de contar historias. Ya, eran ejemplos de la vida cotidiana, de la casa, de la siembra, de lo que ellos hacían con los animales en su vida. Ya estaba el ser humano sin tener un lenguaje como el que nosotros conocemos, pero con el lenguaje y las imágenes contando su historia. Y esto fue evolucionando. En la Edad Media no existía todavía la escritura. En la próxima, en la Edad Media, tenemos a los juglares, a los trovadores, a Panzani, a los bufones en la corte. ¿Ah? Acuérdense que ellos con música iban contando historias de pueblo en pueblo. Incluso era igual que las series de ahora, las contaban en capítulos. Venía un juglar o un trovador y contaba como el primer capítulo de una serie, ¿sí? Y venía un mes más y contaba el otro. Entonces la gente estaba esperando, igual como ahora uno espera la serie de Netflix, estaba esperando que venga el otro mes para que le cuente el otro capítulo. Se fijan que esto se ha mantenido con el tiempo. Los cuentacuentos que todavía existen, ¿ya? Siempre, siempre ha estado en nuestro. ¿Qué pasa entonces con nuestra mente? ¿Por qué nos gusta tanto esto? Porque somos un poquito curiosos, eso es verdad, y nos atrapan las historias, pero además hay muchos estudios
sobre cómo el cerebro juega con esto. Yo tomé específicamente uno, ustedes en internet van a encontrar muchísimo. Hay mucha información científica muy seria de qué es lo que nos pasa a nosotros con las historias. Yo tomé uno en la Universidad de Stanford del año 2022, que es bien interesante, que saca como gran conclusión, porque hace una parte que es del aprendizaje y otra que es de la hormona. En la parte del aprendizaje, fíjense que dice este estudio que queda grabada en nuestra mente 22 veces más lo que aprendemos asociado a una historia que lo que aprendemos asociado a datos o a cifras en general. Y después el específico estudio de las hormonas. Cuando yo estoy contando una historia o cuando yo estoy escuchando una historia, juegan 5 hormonas en mi cerebro. ¿Ya? Habla de la dopamina. Cuando yo estoy motivado con tu historia, quiero saber lo que pasó, qué te dijeron, por qué estabas ahí, quién era esa persona, la dopamina en acción. Si tú me estás contando que es un poquito triste, qué te pasó a ti, que estabas triste por lo que iba a suceder y que te hicieron sentir mal, empatizo contigo, la emotividad hace que se libere la oxitocina. Y así tu historia me lleva como al triunfo, te fue súper bien y saliste adelante con lo que tú estabas contando, tuviste éxito y todo está bien ahora y estás contenta, endorfina. Hay un tipo de sucesos históricos que lo usa muchísimo la publicidad, cuando tú produces shock, impacto, susto, por ejemplo, todo esto de conducir en estado de ebriedad, que uno ve a un tipo cantando en un auto y de repente ¡pah! Se estrella contra un árbol, eso es cortisol. Ya, todo lo que haga que yo esté escuchando una historia y me asuste, me impacte, venga algo de improviso, activa el cortisol. Y por último, la adrenalina. Hay historias que a uno como que la motivan, como que ve injusticia y dice, ya, ¿y qué le dijiste? Y le contestaste algo, como que uno se involucra y también quiere estar en la pelea. Ya, eso despierta la adrenalina. Ahora esto no va a la vez, ya, depende de la historia que yo cuente, depende del momento de la historia. Y ojo, que esta es mi herramienta, porque la publicidad juega específicamente con esto. O sea, ¿qué quiero yo despertar en ti? Quiero que llores, quiero que te impactes, quiero que te comprometas, ¿ya? Quiero que te motives, ¿qué cosa quiero? Y en mi discurso yo puedo hacer exactamente lo mismo. ¿Qué quiero lograr con mi interlocutor? Por ejemplo, estoy en una campaña ecológica, capaz que me interesa despertar la adrenalina. Lo motivo primero, o podía empezar por el shock, por algo que le impacte. Lo motivo, que de verdad la oxitocina trabaje y termino haciéndolo sentir que hay que luchar por esto y comprometerse y meterse en la campaña. Ese juego que hace la publicidad, que hace el cine también, ¿por qué no puedo hacerlo yo en algo que escriba? Ese es el desafío. Porque yo no puedo en mi escrito utilizar de tal manera las palabras que hagan lo mismo que la publicidad, pero en mi discurso, que es lo que hacían los griegos, porque no lo estamos inventando ahora, solo que los griegos no le ponían todos sus nombres, pero es exactamente lo que ellos lograron. Avanzarán. Fíjese bien que el storytelling, la publicidad se ha dado cuenta en general que ellos logran 8 cosas súper importantes. Mientras yo la voy diciendo, piensen, hey, si yo pudiera lograrlo al defender una idea o un proyecto, por ejemplo. Ya, el storytelling capta la atención. Estamos hablando de publicidades que trabajan el storytelling. Coca-Cola, algunas de cerveza, las de vino en Chile son muy famosas porque todas las que hablan de la tradición, de la familia, todas estas trabajan el storytelling. ¿Ya? En la publicidad se dan cuenta que captan rápidamente la atención, sí, porque a uno lo ponen ahí atento. Son emocionantes y motivantes, penetran fácilmente en nuestra mente por la estructura, porque uno se deja llevar por la historia. Son contagiosas y son virales, se dan a conocer, uno las identifica enseguida, sabe de qué se trata, las ubica. Hacen que el aprendizaje sea más intuitivo, más rápido, más sencillo, porque en realidad no requiere nada de mí. Solamente me dejo llevar y voy aprendiendo lo que me quieran enseñar. Fomenta muchísimo la identificación y la cercanía. Yo miro a los personajes y me siento identificado con una mamá, con una hija, con una esposa, con una persona que está trabajando y llega cansada a su casa. Estos personajes de la historia soy yo. ¿Ya? Permiten el aprendizaje por imitación, porque cuando yo veo que en la historia
de la publicidad algo resulta, yo también lo quiero hacer porque igual quiero que me resulte. ¿Ya? Y se recuerdan fácilmente. No son, no son algo que requieran de mí demasiado esfuerzo. Fíjese que todo esto lo logra la publicidad con el storytelling. O sea, ¿por qué no puedo yo lograrlo con mis palabras? Vamos a la próxima. Ya. Ahora, en el argumento que tiene que ver esto, tiene que ver mucho. Cuando yo escribo algo, podría trabajar, por ejemplo, con un storytelling al comienzo, en todo el desarrollo o al final. Ya, con una pequeña historia, yo podría captar la atención y después empezar a desarrollar un tema. Podría incluso avanzar paralelo. Hay muchas personas que tienen esa habilidad. Empiezan con una historia y su discurso de 2 minutos, por ejemplo, es toda la historia. Ya, van haciendo el paralelo de su reflexión con la historia que nos van contando y terminan con el mensaje de la historia. Ya puede ir asociar al análisis. Podría ir incluso al final. Si yo quiero solamente al final, como a modo de fábula, de parábola, poner al final un mensaje y sacar como una moraleja o una reflexión asociada al final. Depende mucho de lo que yo haga. Por ejemplo, yo les conté a usted el comienzo de mi historia. Podría ser buena, podría ser mala. Yo les conté a mi compañera de colegio y les podría decir que la vi tan bien, la vi con tanta personalidad y tenía la imagen de ella de una niña muy tímida, muy opacada, que no participaba en nada, y ahora la vi linda, la vi triunfadora, súper bien vestida. Entonces podría empezar yo a hacer mi reflexión sobre que la vida nos va dando oportunidades y cómo uno puede ir aprovechando las oportunidades y de acuerdo a eso puede ir creciendo profesional y personalmente. Y ahí voy desarrollando la historia. Podría ser algo malo, depende de lo que yo quiera. Después que conté la historia de mi amiga, yo podría haber dicho, todavía no logro asimilar cómo la vi porque ella era otra persona. Y capaz que ahora la vi mal, capaz que la vi muy envejecida, muy enferma, y ella me contó que había tenido muchos problemas personales, que había tenido un cáncer que la dejó así, y yo puedo empezar a reflexionar sobre cómo enfrentar en la vida, los desafíos. Se fijan que uno juega con su historia porque tú eres el dueño de tu historia. Tú eliges la historia que a ti te sirve y tú la adaptas como tú quieres. Y llevas a tu receptor a que él juegue contigo. Lo metes en tu historia y que analice contigo de acuerdo a lo que quieres. Entonces ahí yo le puse 3 momentos de cómo yo la podría poner. Si quiero solo el comienzo para motivar y después ya no hablamos de la historia. Si quiero voy avanzando con la historia. Si quiero entre medio meto la historia, cuando yo esté haciendo la reflexión. O si quiero al final pongo una o la retomo. Puedo haberla puesto al comienzo, reflexiono y al final la retomo. ¿Ya? Ese juego depende de lo que yo quiera hacer y de la habilidad que cada una tenga. Vamos a la próxima, Dani. Acá hay un ejemplo de un cartel de cómo nosotros conocemos siempre las historias. ¿Ya? Cómo contar una buena historia, que si había una vez, todos los días uno va contando el desarrollo, hasta que un día iba contando un evento debido a esto y te va diciendo lo que se desencadenó, hasta que finalmente, y después viene el final. Y desde entonces viene como la moraleja. Es como el concepto que tenemos de la historia desde que somos chiquititos. Desde bien una vez hasta vivieron felices comiendo perdices. Pero no todas las historias son iguales. Fíjese en las películas. Avanza, Dani. Las historias en realidad no siempre van ordenaditas. Eso lo tienen que haber visto en el colegio. Las historias pueden ser ordenaditas, como la que vimos recién, y eso se llama up-over, desde el comienzo hasta el final. Pero también una historia puede ser desde la mitad, desde el clímax. Si a mí me interesa causar efecto, shock, como lo vimos antes, no tiene gracia que yo diga, resulta que yo, porque no produzco impacto. Para que yo produzca impacto tendría que partir en el clímax. Sería inmedia red, ya, desde el problema central. Y también podría contarla desde atrás, desde el final de la historia y de ahí voy avanzando. Yo podría empezar una historia diciendo, por ejemplo, era 24 de diciembre, las 12 de la noche, y ahí estábamos, los tres tirados en medio del campo, no había ni una casa, a 40 kilómetros del pueblo más cercano y sin benzina. Ahí empecé inmediatamente. Y desde ahí le empiezo a contar por qué. ¿Ya? Podría ser en extrema red, yo podría empezar a hablar en público sobre un tema y digo,
La verdad es que todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida, bueno o malo, todo me ha ido formando personal y profesionalmente. Cada cosa que en el momento me parecía injusta, después me fui dando cuenta que no, era necesaria, era el momento, era el lugar, y todo ha sido parte de lo que yo he llegado a ser hoy día. Partí de la extrema red y de ahí empiezo a contar cosas. ¿Se fijan cómo uno juega? Ese juego es lindo y ese juego hay que aprender a hacerlo en la historia que yo voy a ir contando, ya para que lo vayan como analizando y piensen cuál sería más mi estilo, cómo encajo yo, qué me resultaría a mí bien, porque la idea es que sea práctico. Vamos a la próxima, Dani. ¿Ya? Y en esa misma línea, la cosa es bien concreta. Yo tengo esta tremenda herramienta que es el storytelling, que no es otra cosa que contar historias y que la podría usar para mi beneficio cuando yo quiera. Entonces tengo que tener bien claro que cuando yo cuento una historia hay algunas condiciones. No estoy hablando de que sea latera y que cuente 2 horas de historia, no. La historia es una herramienta pequeñita que en un discurso de 2 minutos o 3 minutos la podría utilizar de alguna manera. Ya, no es contar la historia de mi vida, sino que una parte de una historia que me sirve. Una historia tiene que ser breve, porque si no se queda dormido quien me escucha. Tiene que ser real, pero no necesariamente yo a veces uno lo puedo transformar. Puedo inventar algo, o sea, que sea como verídica o verosímil en el fondo, que podría ser real, que no sea muy extraña, que no vaya contando que yo iba por la calle y me encontré con un extraterrestre porque no me va a creer nadie. Para que yo produzca empatía, tiene que ser algo que le podía haber pasado al que me está escuchando. Que de hecho, uy, sí, a mí siempre me pasa lo mismo. Esa es la empatía que yo tengo que lograr. Que yo diga, estaba en la cola del supermercado igual que todos los días y había una señora súper pesada que peleaba con todo el mundo. Entonces yo la escucho y digo, uy, típico, la señora siempre pasa. Esa empatía es la que hace que la historia sea real, que cuente algo que podría haber ocurrido. Y a partir de lo cotidiano, yo llevo a la persona a reflexionar. Mi historia tiene que ser clarita, bien simple, bien sencilla, con un lenguaje al alcance de quien me está escuchando para que me atrape, ¿ya? Para que te escuche y diga, a ver, parece entretenido esto. Ya, tiene que ser adecuada al interlocutor. No todas las historias sirven para todas las ocasiones y para todos los interlocutores. Según lo que yo quiera lograr, será la historia que me introduce. ¿Ya? Tiene que ser atingente al tema. O sea, la historia que yo cuento no tiene que ser disparatada con lo que yo voy a reflexionar después. Tiene que estar relacionada. A veces pasa en la publicidad que uno mira tremendas historias súper lindas y después un detergente y dice, ya, tanta cosa para un detergente. O sea, con eso es con lo que hay que tener cuidado. Que mi historia no sea magnífica para que mi reflexión sea como insignificante. Tiene que ser paralelo a lo que yo estoy haciendo. Tiene que ser emocionante porque si no le llama la atención. Ya no puede ser tan cotidiana como que me levanté, me duché y fui a comprar. Tiene que tener algo especial, que me rompa y que me meta. Y tiene que haber un conflicto. Fíjese que la publicidad, si no tiene conflicto, no vende. La publicidad muestra a una señora que corre todo el día, va al trabajo, va a buscar a los niños, ya tiene un problema, le faltan horas en el día. Ya, muestra a un señor que va por la calle, nadie lo mira, compra un desodorante y ahora lo siguen las mujeres. Tiene que haber un conflicto para que la historia tenga gracia y tú quieras saber qué pasa, si soluciona o no el conflicto. Desde el punto de vista del oradora, o sea, nosotras, tiene que lograr empatía. Ya, yo tengo que ver con quién estoy hablando, tengo que ver que de verdad lo que estoy diciendo les interese, se sientan como identificados con lo que yo estoy contando y logro la empatía. Tengo que manejar adecuadamente la comunicación paraverbal, o sea, tengo que subir, bajar el volumen, marcar palabras específicas, porque mi comunicación no puede ser plana. Si yo quiero recalcar una idea, se tiene que notar. Cuando uno empieza a contar cosas personales, suele bajar un poquito el volumen y se produce eso como que toda la gente se le va a acercar y lo escucha. Sobre todo si uno está involucrado. Si uno dice, conversaba con mi mamá el otro día de algo súper delicado. No grita, conversaba con mi mamá, no lo dice, si dice, el otro día conversaba con mi mamá, algo súper delicado. Y baja el volumen y todo el mundo toma atención. Ya, ese juego hay que aprender a hacerlo también, que es la comunicación paraverbal.
Acuérdense que nuestro rostro, nuestro cuerpo, nuestras manos también comunican, también entregan el mensaje. Y nuestro lenguaje tiene que ser simple, claro y directo. Esto es lo que nosotros tenemos hasta aquí. Esta es la herramienta importante que tenemos. Tenemos la opción de que la podemos ver en todas partes. O sea, ejemplos tenemos, como yo les puse en nuestra app, ejemplos en las charlas TED. Hay charlas TED súper bonitas que parten de historias. Hay muchas personas que hacen sus discursos solamente con historias. Entonces hay muchos modelos que uno podría tomar. Hay muchas historias en internet que a uno le podrían servir de famosos, que le podrían servir como para ir ejemplificando. O sea, tenemos toda una batería de herramientas, avanza nomás Dani, tenemos toda una batería de herramientas para aprovechar esto. ¿Cómo voy a usarlo yo ahora en mi discurso diario, en mi profesión, para que de verdad tenga logro? Muchas gracias por su participación y veremos las preguntas.